momentos más pedidos en el canal ha sido el protagonizado por Shakira y Belle, que estrenan canción en pleno escenario del Zócalo, Algo Tú, así es como se llama la canción. Y vamos a empezar analizando qué encontramos de especial en esta canción. Vamos a ver si esta colaboración también va a funcionar tanto como la primera. Antes de empezar con el análisis, te voy a robar un minuto para darle la bienvenida a nuestro nuevo patrocinador FlexiSpot, que mira el escritorio que estoy estrenando en mi estudio. Quiero enseñarles algo que literalmente me está salvando la espalda y mis horas de trabajo. Este es mi nuevo escritorio elevable FlexiSpot E7 Plus 180 por 80, y desde que lo tengo mi estudio se siente muchísimo más cómodo y más profesional. Lo que más me gusta es que es regulable en altura para trabajar sentada o de pie. Para mí, que paso tantas horas dando clases y grabando, eso ha sido un acierto total. Puedo tener mi ordenador, mesa de mezcla, micrófonos, teclados, altavoces, 2 monitores de 32 pulgadas. Todo mi setup sin sentirme apretada e incómoda. Además, es súper estable y silencioso. Tiene un teclado multifunción en el que podrás ajustar la altura y además grabarla en la memoria para que puedas tener un fácil acceso entre toma y toma. Además cuenta con una entrada a puerto USB que siempre viene muy bien. Si trabajas desde casa, si das clases online, si creas contenido, déjame decirte que vale muchísimo la pena. Puedes ver esta mesa elevable en la página de FlexiSpot entrando en el enlace que te dejo en la descripción. Tu cuerpo y tu productividad te lo van a agradecer. Confía en FlexiSpot. Y ahora continuamos mirando el vídeo. Esta canción que vamos a cantar por primera vez no la hemos podido ensayar mucho, así que... Ya se está justificando ahí Shakira. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, espero que nos salga bien. Lo importante es que tenemos muchas ganas de que la escuchen ustedes primero. A ver, a ver. Con ustedes, mi amigo, colega, compatriota, pedazo de artista, Belle. A ver, chicos. A ver. El micrófono de Belle tiene más autotune que... Ya empecé. Ni siquiera tuvo que hablar para escuchar el pedazo de autotune que salió por su boca. Mira esto. Aflojen un poco con el autotune, que esto es como, como si un robot se subiera arriba del escenario. Por favor, porque además Belle, yo lo escuché cantar sin autotune hace mucho tiempo atrás con guitarrita. Y oye, tampoco sonaba mal, aguantaba la afinación bastante. Escucha, escucha. ¡Ya! Pero madre mía, ni siquiera cuando habla le quitan el autotune. Para hablar no hace falta, no, a no ser que sea mucho lío. Yo esto no lo sé técnicamente. A ver si alguien me puede contestar. Si es mucho lío quitarle el autotune cuando habla y ponérselo cuando canta, quiero decir. No sé cómo va la mano ahí, pero por favor. Venga, vamos. Quiero vivir contigo algo nuevo. Aquí hay gatito encerradito. Saben que la adoro a Shakira, pero cuando hace playback se nota, ¿eh? Se nota porque más que nada el sonido cambia totalmente. Evidentemente es una canción nueva, todavía no está preparada, los instrumentos, lo que sea. En este momento todavía ni siquiera había salido a la luz, probablemente sea por eso. Prefirieron pues presentarla de esta manera para que no haya ningún tipo de error en el camino, porque es algo nuevo, es algo que todavía pues no está pues madurado, quiero decir, ¿no? Y tal vez, bueno, fue por esto. Sin pensar hacia dónde me lleva. Muy suave, un cierre cordal presenta en este caso Shakira, un cierre cordal bastante abierto, muy aireado hacia el final, un vibratillo pero muy poquito. Unos sonidos así como muy de atmósfera, muy envolvente, simplemente está haciendo notas que va jugando un poquito. Seguimos a ver qué tal. Es muy ligero, hay como una mezcla, una tendencia como del pop latino, pero también hay una cierta tendencia así como un ritmo más afrocaribeño. Digamos que es la mezcla entre los dos estilos de los dos artistas de momento. Es cierto que aquí, por lo menos en estos sonidos más guturales que ha hecho Belle, no le entiendo lo que está diciendo. El tema de la adicción es muy importante, vamos a ver qué tal se desarrolla. Fíjate que Belle sí tiene el micrófono abierto y por momentos va haciendo cosas que me parece que estuvieran en vivo. Si te fijas, el sonido de Belle y el sonido de Shakira son muy diferentes. El de Shakira se nota el micrófono cerrado, por lo menos de momento. En el sonido de Belle se escucha diferente, inclusive más potente, porque sí está haciendo algunas partes en vivo, aunque tiene el playback detrás, tiene la pista de soporte atrás, aunque tiene micrófono abierto.
Si alguno se entera de lo que está diciendo Bele, me lo ponen aquí en los comentarios porque no soy capaz de enterarme. No es nada en contra de la persona, no es nada en contra del artista, pero siento que tenemos un idioma tan bonito, que es el español, que cuando tú cantes no se te entiende absolutamente nada de lo que estás cantando, pues a mí me parece mal. Yo creo que tenemos un lenguaje y que ese lenguaje se tiene que entender, independientemente del acento que tú tengas. Yo tengo la sh de los argentinos, pero cuando canto intento hacerlo de manera neutral, por lo menos eso es lo que me han enseñado, y eso es algo que yo enseño también y que hago mucho hincapié en el tema de la dicción. No puede ser que tú tengas que recurrir a leer la letra para entender lo que está diciendo el artista. No cuesta nada tener buena dicción, independientemente, y lo vuelvo a repetir, del acento que tú tengas. Se tiene que entender lo que estás hablando. No puedes sonar como si estuvieras balbuceando. Eso no me gusta. No me gusta ni me gustará nunca, ¿eh? Está siguiendo el mismo rollo Shakira de lo que está haciendo un poco Bele, y es una dicción muy laxa, ¿no? Han querido hacer algo con un flow tan fuerte, con un ritmo como mucho más fluido las voces, más laxo todo, tan laxo que llega un momento que no se entiende lo que están diciendo, ¿no? Vamos a ver cómo prosigue. A ver. Yo diría que está diciendo igual ya que o algo así, no me entero demasiado, si me confundo, lo siento chicos, es la primera vez que lo veo. En ritmo, a medida que se va desarrollando la canción, no me cabe la menor duda, el ritmo nos va a dejar a todos flipados, porque los dos tienen muchísimo ritmo, muchísima pegada, muchísimo flow a la hora de cantar, a la hora de bailar. ¿Qué les puedo decir de estos dos? Son maravillosos a la hora de bailar, pero siento que esta parte de la dicción, oye, deja mucho que desear, por lo menos para mí, ¿eh? No sé si para ti, para mí deja mucho que desear. ¿Ves? Aquí es donde se despierta el afrobeat, aquí es donde se despierta la parte más Bele de la canción, se despierta esa energía que fluye, y lo guapo de la canción viene justamente acá. Vuelvo a decir lo mismo, en este caso lo digo de los dos. El tema de la dicción laxa me deja un poquito con mal sabor de boca, porque ya saben que a mí me gusta hacer buenas críticas y me gusta mucho el trabajo de Shakira, me gusta el trabajo de Bele, pero en este caso me queda un poquito así, ¿eh? Me quedo un poquito así con la dicción. Dime tú, ¿qué le has entendido a Bele de este trozo de canción? Yo no le entiendo nada. Para mí está diciendo... Eso es lo que está diciendo para mí. No puede ser que a un artista no se le entienda arriba del escenario, chicos. Está súper guay el ritmo, está súper guay que fluya, está súper guay que bailemos todos, pero también se tiene que entender lo que estás diciendo. Si no, no tiene ningún sentido. Para eso haz una canción de vocalización y ya está. Pero si le pones una letra es para que esa letra se entienda. Por lo menos es mi forma de ver. No hay manera de entenderle. ¿Tiene flow? Claro que tiene flow. ¿Tiene ritmo? Claro que tiene ritmo. ¿Quién no se va a mover con este ritmo? Claro que te presta a bailar y se presta a pasarlo bien. Pero de ahí a que tú vayas a entender una palabra de lo que está hablando, no vas a entender ni una sola palabra de la que está hablando, y a mí esto me parece cuanto menos llamativo. Cuanto menos llamativo. Mira, ¿ves? ¿Quién no va a bailar con esto? Es un espectáculo. Es la fórmula de los puentes muy pegadizos. ¿A quién no se le va a quedar el tiririri, tiririri? ¿A quién no se le va a quedar eso? Esta forma de hacer los estribillos, esta forma de poner pequeñas pinceladas, instrumentos que son protagonistas en este momento, este instrumento, con una melodía que perfectamente puede ser cantada y que todo el mundo lo puede también cantar y lo puede bailar. Evidentemente es una energía muy bonita, muy bailable. Todo este puente pues es muy bueno. Uy, ¿qué pasa? Se le cayó la petaca al moverse. Bueno, petaca es este artilugio que está detrás. Es un receptor que capta la señal que le pasa el micrófono y se llama petaca, por lo menos así en España le decimos petaca, que lleva unas baterías. Yo no sé si es que se le gastó la batería y él ya no se estaba escuchando y vienen los técnicos directamente a cambiar la batería, o es que al moverse se le ha caído. Yo creo que los dos micrófonos están abiertos, se escucha diferente, el sonido es mucho más potente, más fuerte. El audio de Bele sigue con la misma tendencia de no entenderse, y también otra de las cosas que empeoran todavía mucho más la adicción es el uso de autotune en unos niveles
tan elevados. Tú puedes utilizar un poquito de autotune para estar más seguro de que todo lo que estás cantando pues esté bien en pitch, que se escuche más agradable, para darle un brillito especial a la voz. Hay muchas otras cosas más a nivel tecnológico que se pueden hacer para que el artista casi no se le note que lleva esta tecnología puesta y que se sienta más seguro a la hora de cantar, de que todo va a estar en pitch y todo va a estar sonando como si fueras un auténtico disco, ¿no? Otra cosa es que al tener tanto, modifica tanto tu voz, lo modifica tanto que también empeora la dicción, ¿no? Además, la colocación de Vele suele ser nasal. Entonces, por lo tanto, son muchas cosas que se unen que con el uso de autotune empeoran. Eso es lo que pasa, ¿no? Entiendo que quieren lograr con Vele un sonido Vele, ¿no? Un sonido que sea absolutamente de él y que donde lo escuches tú digas, mira, canta bien o canta mal, este es Vele, ¿no? Eso es lo que pienso que quieren lograr. Si te fijas, el sonido de Shakira está diferente al de Vele. El de Vele tiene un autotune muy, muy subido. En el caso de Shakira, no. También lo tiene, pero en mucha menor medida. Somos el alegre y el llamado. Los efectos que le ponen a Shakira son mucho más envolventes, como el reverb, ¿no? Ponen más reverb, es como un efecto así como de eco muy, muy, muy envolvente, de atmósfera envolvente. Ese es el sonido más de Shakira. Somos dos en los vallenatos. Es como intentar crear una atmósfera de flotar en el ritmo, ¿no? Flotar encima de la canción con las voces. También hay un punto, un tempo así como más caribeño, como más afro. Se nota en esta forma más hablada de contestar por parte de Shakira. Él va haciendo la melodía más cantada y ella como una especie de recitar algo, ¿no? Va jugando sobre la marcha a contrapunto, ¿no? ¿Ves la parte más cantada de lo que es Vele? Que fluya. Va subiendo en tonalidad, un poco más enérgico todo. Si te fijas, otra de las cosas también es una forma más golpeada de cantar de Shakira. No se busca grandes agudos, ni grandes florituras, ni notas sostenidas. Es más bien pues seguir con el flow, meterse en la canción, flotar en el ritmo. Es diferente, una forma de cantar muy diferente. Si tú le intentaras meter proyección y vibrato a un tema como este, pues lo romperías. Se va el groove de la canción, ¿no? Se mantiene con más groove en este tipo, pues, de colocaciones, en este tipo de fraseos, quiero decir, ¿no? Y este es el nuevo pasito que seguramente se hará viral porque ya sacaron un vídeo donde están los dos haciendo esta coreografía y estoy completamente segura que va a correr como la pólvora y todo el mundo va a hacer el pasito, evidentemente. Tienen mucha química para trabajar juntos, se nota que se llevan súper bien, se nota la química arriba del escenario, se nota la química abajo del escenario y los dos tienen esta sangre caliente, este ritmo caribeño, ¿no? Mira, mira. Tenemos que ver a Shakira haciendo el paso de Vele. Por favor, lo tenemos que ver aquí, ¿eh? Sigo sin enterarme, chicos. El tema de la adicción, pues es algo que a mí me choca. Es algo que no puedo pasar sobre ello. Tanta laxitud. Es como... Ay, no puedo. No, lo siento. Lo siento, pero no puedo. ¿Ves cómo también hay como sonidos guturales? Juega mucho con sonidos, juega mucho con partes que también suenan como más carnavalescas en la canción, como más de interior, más afro. Por eso tiene mucho flow la canción y te lleva como a vivir diferentes etapas, ¿no? Mira, otra parte más que también es muy llamativa y muy pegadiza, ¿no? Va cambiando también, no es que siempre lo mismo, digamos que el tempo, el punto pam, pam, se mantiene durante toda la canción, pero también van sumando pues elementos nuevos que hacen que sigas escuchando y que no te aburras. Vuelve otra vez a este puente en donde Shakira dice, Vele responde, ¿no? Es como un pregunta-respuesta constante aquí. Es cierto que hay algunas voces acompañando el que fluya. Aquí sí están cantando los dos el que fluya y yo creo que ya acabamos. Ya, a tiempo. ¡Gracias, Vele! Se ve la buena onda que hay entre los dos, chicos. Ah, ok.
¿Escuchaste lo que dijo la persona? Esperamos que no se vuelva a repetir. ¿Lo escuchaste? ¡Oh, chicos! No, mariachi. No. Nos la hizo. Por esto. Ay, qué chusma, estoy escuchando todo lo que hablan los demás, a ver. Arruinar, no. Le están dando pero candela, ¿eh? Quien estaba grabando le estuvo dando pero... Me quedo con lo que dice Shakira al principio, no hubo tiempo de ensayar, apenas está recién salida la canción. Es más, salió anoche la canción real, con el sonido real. A nivel dicción malo, no entiendo absolutamente durante toda la canción. Ahora voy a ir a leer la letra porque no entiendo qué es lo que han querido decir. Número 3, a favor, ritmo. El ritmo no falta, el ritmo sale por los 4 costados y vas a bailar. Sí, vas a cantar el turiruru, tururú. Sí, vas a cantar, evidentemente. Es una canción con un estribillo muy pegadizo. ¿Qué mejoraría de esto? Pues ya lo dije durante todo el vídeo. La dicción. La dicción. Tenemos un idioma hermoso para que se entienda de pe a pa lo que se ha querido decir. No puede ser que yo tenga ahora que irme a mirar la letra para entender qué es lo que ha dicho Vélez. Chicos, ¿a ustedes qué les ha parecido esta nueva canción? Me lo dicen aquí en los comentarios. Ya lo sabes que estamos llevando a cabo un taller Cantar Sin Miedo que se va a celebrar el día 21 de marzo en los horarios que te pongo aquí a continuación. Últimas plazas, chicos. Esta semana ya cierra la convocatoria, así que es completamente gratuito. Entra al enlace que te dejo aquí en la descripción y en el primer comentario fijado de este vídeo para poder registrarte y que no pierdas la oportunidad de tener ese taller gratuito hablando sobre el miedo y los bloqueos a la hora de cantar. Te espero dentro.